El trasplante de hígado es un tratamiento potencial para el cáncer del hígado, dependiendo del tamaño y el número de tumores. Para identificar si un paciente es un buen candidato para un trasplante, se debe hacer una evaluación, la cual incluye analizar el número y el tamaño del cáncer del hígado. El requisito para calificar para un trasplante del hígado se mide a través de lo que se conoce como criterio Milan, el cual es equivalente a tener un tumor que mida menos de 5 centímetros o hasta 3 tumores que ninguno de ellos exceda los 3 centímetros. Hay pacientes que pueden tener tumores más grandes y califican para el trasplante, siempre y cuando el tratamiento reduzca los tumores conforme a lo que establece el criterio Milan, conocido como encogiéndose o downstaging en inglés. El trasplante de hígado se considera como una cura para el cáncer del hígado, el cual ofrece un excelente pronóstico de longevidad y el riesgo de que regrese el cáncer después del trasplante es menor del 15%. Un trasplante del hígado es algo muy complejo, por lo que en California Pacific Medical Center recomendamos que hable con un hepatólogo de trasplante, que le explique los riesgos y beneficios y determine si usted sería un buen candidato para pasar por un trasplante. En el estado de California hay una gran demanda para trasplantes de hígado. Por consiguiente, la lista de espera para recibir un trasplante es larga. El cáncer del hígado tiene que tratarse por medio de terapias que se administran directamente al hígado, tales como la ablación, quimioembolización, radioembolización o radiación corporal estereotáctica, mientras que usted está en la lista de espera de trasplantes. Con estas terapias se controla el crecimiento del cáncer hasta que llegue el tiempo de su trasplante del hígado. Los pacientes que no son candidatos para un trasplante de hígado se les puede considerar para terapias como la ablación, quimioembolización, radioembolización, extirpación, radiación corporal estereotáctica y quimioterapia sistémica.